I would like to show you this afternoon an example of a research project from beginning to end. Quiero mostrarles en esta tarde un ejercicio de investigación, un proyecto de investigación desde el comienzo hasta el final. I'd like to show you an example of a research question that we had in creation science. Quiero mostrarles un caso de investigación en el área de creacionismo, One that we didn't have an answer to. uno para el cual no teníamos una respuesta. And so I'll kind of take you through the process of how a scientist thinks about these issues. Así que quiero mostrarles el proceso a través del cual los científicos pensamos y trabajamos con estos asuntos. So as a scientist, we usually start with a problem Así que como científicos usualmente empezamos con un problema, or a question that we want to have an answer to, una pregunta para la cual queremos obtener una respuesta. and we do some reading about that problem or the question. Así que empezamos realizando una cantidad de lecturas acerca de este tópico. We might go into the lab and do some experiments. Podemos ir al laboratorio, hacer algunos experimentos, Or in my case, I'm a geologist. o en mi caso, como soy un geólogo, So we go out to the field and do some field work. y vamos al campo entonces y hacemos un poco de trabajo de campo. So we go look at the rocks carefully. Vamos y miramos las rocas cuidadosamente. We might collect some rock samples for laboratory work. Tomamos algunas muestras de rocas, las llevamos al laboratorio, las analizamos And then we think about our questions some more. y entonces le dedicamos un poco más de tiempo a pensar en relación a nuestras preguntas. And try to come up with an answer for our problem. Y tratamos de salir con una respuesta para nuestra pregunta, para nuestro problema en función de la lectura y el trabajo de campo. And so today I want to talk to you about the Coconino sandstone again. Así que hoy les quiero hablar una vez más acerca de las areniscas del Coconino. I talked about the sandstone several days ago. Hablé acerca de las areniscas algunos días atrás. And Dr. Brand talked about some footprints that are in the sandstone. Y el doctor Leonard Brand acaba de hablar acerca de huellas fósiles en las areniscas del Coconino también. And I'd like to show you one more thing that creationists have had difficulty with. Y quiero mostrarles algo más en esas areniscas del Coconino con lo cual los creacionistas tenemos dificultades. You can see a picture of the Coconino near the top of this slide. Podemos ver aquí una fotografía de esa sección del Coconino. And we're actually looking right at the bottom of the formation. Estamos viendo al fondo de esa parte de la formación. And then there's these white lines that go from the Coconino down into the formation below. Ustedes pueden ver estas líneas blancas que descienden desde el Coconino hacia la capa inferior. And it's been said for a long time that these are fossil mud cracks. Y se ha dicho durante un buen tiempo que estas son grietas que estaban allí y se han fosilizado con esas líneas de material. And the reason is that people thought the Coconino was made in a desert. El punto es que lo que se acepta generalmente es que la capa del Coconino es el resultado de un desierto fosilizado. And they thought the formation down below represented the edge of a river maybe. Y ellos sugieren que la capa inferior pueda ser el borde de un río, probablemente. And what they said the formation down below dried up and got some giant cracks in it from the sun. Ellos sugieren que la capa inferior, como había sido un río, se secó y por la acción del sol, una vez que se secó, se quebró. And then the explanation was that the desert sands came in and filled these cracks up. Y la explicación es que la arena del desierto vino traída por el viento y llenó esos quiebres en la roca. And so the explanation for these lines that you see coming down is they were made by the sand filling up these cracks. Así que ellos sugieren que esas líneas blancas que tenemos allí, eso fue arena seca que ingresó en los quiebres de la roca y los llenó, se fosilizó y es lo que estamos viendo. And this is a problem for the creation model because we can't have the sun coming out in the middle of Noah's flood and we can't have deserts in the middle of Noah's fload. ¿Por qué esto es un problema para los creacionistas?
De acuerdo a nuestra perspectiva, esto está durante el diluvio y no podemos tener un desierto seco durante el diluvio y cosas sucediendo, viento soplando y moviendo arena seca durante ese tiempo. No cuadra con nuestro modelo. And so I set out to investigate these features. You can see the features coming down from the sandstone above. Así que nos fuimos a estudiar estas cosas y ustedes pueden ver aquí en el gráfico las líneas blancas viniendo desde arriba y atravesando la placa. There's a really big crack on the left side and a smaller crack on the right side. Tenemos un quiebre grueso del lado izquierdo y un quiebre fino hacia el lado derecho. And so these cracks are filled up with sand. Y estos quiebres, estas rajas, estas ranuras están llenas presuntamente con arena. There's a lot of people that have looked at these and written about these. Hay muchas personas, muchos autores han estudiado este fenómeno y han escrito al respecto. And so I went back and looked at all the literature regarding these. Así que fui a las bases de datos, vi todos estos artículos, los leí, los analicé. I was first introduced to these structures 20 years ago by Elaine Kennedy. Elaine Kennedy en 1997 fue el primer autor que me introdujo a estos asuntos unos 20 años atrás. Who I believe is scheduled to speak at the conference later. En un momento que iba a hablar a esta persona. I went with a friend and looked at these features again some years later. Algunos años más tarde con un amigo fuimos y miramos estos fenómenos, estas características. And over the years I've visited them many times to learn as much as I could about these structures. Y a través de los años he visitado el lugar varias veces para estudiar y analizar estas estructuras en una forma más cuidadosa. And so up above we have the Coconino sandstone that tends to be lighter in color here. Así que arriba en el gráfico tenemos en primer lugar la franja del Coconino. Allí lo pueden ver arriba en el gráfico. And down below we have the Hermit Formation. En la parte inferior tenemos la formación del ermitaño, It tends to be a reddish brown in color. que tiende a ser una formación de roca rojiza. Okay, so the first thing a scientist does when he writes a paper or presents his material Una de las primeras cosas que un científico hace cuando va a hacer su estudio, su investigación o va a escribir su informe, he will tell others the methods that he used so his results can be repeated. él va a detallar los métodos que va a utilizar de tal manera que el lector pueda verificar el procedimiento y los resultados. And so I spent quite a bit of time reviewing the literature. Pasé un buen tiempo revisando la literatura y los métodos que se habían utilizado. I learned as much as I could about mud cracks. Aprendí lo más que pude acerca de ranuras, quiebres en formaciones de lodo. And I learned some other things about things that look like mud cracks. Y aprendí también otras cosas con relación a formaciones geológicas que parecen quiebres en el barro. Over many summers of study, I went and looked at as many of these features as I could. Durante varios años y varios veranos fui a ese lugar para mirar y examinar bien las características de estas estructuras, de estas formaciones. And I hiked down many of the trails in the Grand Canyon to find these. Caminé bastante en el Gran Cañón del Colorado para analizar estos detalles. We got permission to collect some rock samples. Conseguí el permiso para recolectar algunos ejemplos de rocas. And there's some special techniques where you can take those rock samples so you can look at them under the microscope. Y hay técnicas especiales y protocolos para los procedimientos de toma de muestras con estas rocas para poderlas llevar al laboratorio. And so we'll be looking at some microscope slides. There's an example on the left. Así que abajo a la izquierda tenemos un ejemplo de una muestra que estamos mirando en el microscopio. We also did some other analysis with X-ray diffraction or XRD. También hicimos algunos análisis de refracción con rayos X con estas muestras. Okay, so here's what I found. These are my observations. Aquí es lo que encontramos, estas son mis observaciones.
So the first thing we saw is that many of the cracks were very deep and narrow. La primera cosa que observamos es que muchas de las ranuras de los quiebres son realmente muy profundas y además son estrechas, como So- pueden ver aquí en este ejemplo. The cracks were very skinny compared to their length. Muy delgadas estos quiebres en comparación con el largo de los mismos. Some of the cracks were over 10 meters deep into the Hermit Formation. Algunas de esos quiebres son hasta 10 metros de profundidad dentro de la estructura pérmica. And so here's a map that we made as we studied the cracks. Aquí hay un mapa que hicimos para ubicar y localizar los quiebres que habíamos estudiado. So I'd like you to look at a few features in this map. Así que me gustaría que mirásemos algunos detalles en este mapa. The Colorado River in the Grand Canyon is that long line that goes through the map. El río Colorado en el Gran Cañón es esa línea gruesa negra que estamos viendo en el esquema. And there's some details on there that you won't be able to see, but don't worry about that. Y hay algunos detalles allí que no podemos ver desde donde ustedes están sentados, pero no se angustien por ello. And the size of the cracks are represented by the black triangles. Y los tamaños de los quiebres que analizamos están representados por esos triángulos alargados que estamos viendo en el gráfico. And so you can see there's some very long cracks right near the middle of the map. Pueden ver en el medio del gráfico, del esquema, que hay algunos quiebres que son bien largos, allí los pueden notar. And as you go away from the middle, the cracks shorten and disappear in both directions. Y si nos movemos desde el medio hacia cualquiera de los lados, derecha o izquierda, los quiebres parecen desaparecer. And we happen to find the very longest cracks Y sucede que encontramos los quiebres más largos near a fault that cuts across the Grand Canyon. cerca de una A fault. cerca de una falla tectónica que marca una sección del cañón. Yeah, a fault is a place where an earthquake has occurred and released its energy in the rocks. Recordemos que una falla tectónica es un sector donde ha sucedido un terremoto y las placas tectónicas han tenido quiebres. So the very deepest cracks, which were about 10 meters, were found right next to this fault. Así que las líneas y los quiebres más largos, los de 10 metros, fueron encontrados cerca de esta falla tectónica. In this area, the fault moved the rocks about 60 meters up and down. Así que donde estaba esta falla, las placas se movieron 60 metros una en relación a la otra. So it was a very large fault. Es una falla tectónica bien grande, 60 metros en esta forma. And this is called the Bright Angel Fault. Esta se conoce como la falla del ángel brillante. The next thing that we did was take a careful look at some of these cracks. La cosa siguiente que hicimos fue tomar muestras y revisar cuidadosamente algunas de estos quiebres. We looked at them in the field and under the microscope. Las miramos en el lugar, en el sitio, y las miramos bajo el microscopio. And I was rather surprised at what I found. Y me sorprendió lo que encontré. You see, if these cracks were opened up in a desert, Ustedes ven, si estos se hubiesen abierto en el desierto and the sand fell down into the cracks from y la above, arena de las dunas hubiese caído dentro del quiebre, we should expect layers in the cracks that are horizontal. deberíamos esperar en la arena que llenó el agujero o la ranura, capas horizontales en función del proceso de llenado. And instead, in many of the cracks, I found that the layers went up and down. En lugar de eso, cuando analizamos la disposición de los granos dentro del material de llenado, nos damos cuenta que las capas no son horizontales, como si fuese un llenado de abajo hacia arriba, sino que el material está organizado verticalmente. And so an example of that is the photograph on the left. Las fotografías de la derecha, ahí podemos ver el ejemplo de cómo el material está organizado verticalmente. And then we also looked at this under the microscope and saw the same thing. We saw layers under the microscope. Al mirarlo en el microscopio, exactamente encontramos lo mismo. El material está organizado verticalmente. Okay, another observation that we made Otra observación que hicimos
is that sometimes as the cracks went down, they got wider instead of narrower. En algunas ocasiones los quiebres, con el material que llenaron los quiebres, en la medida que desciende, se hacen más gruesos, como podemos ver en las dos ilustraciones que tenemos acá. El quiebre se engrosa de arriba hacia abajo. And this would be different than mud cracks because mud cracks get narrower as they go down, not wider. Si esto fuese en una formación de desierto con arena seca, sería al contrario, más grueso en la parte de arriba, más delgado hacia abajo, pero aquí es al contrario. We also went to some dry lake beds, Fuimos a algunos fondos de lagos secos and we studied some giant mud cracks. y estudiamos algunos quiebres grandes, gigantescos My son is standing in one of these giant mud cracks, Aquí tenemos un quiebre en el barro y mi niño está allí parado en medio del quiebre. you can see some of the soil on each side of him is cracked with smaller cracks. Ustedes pueden ver el material a los lados de mi hijo. Tenemos el quiebre grande en el medio donde él está parado y vemos quiebres pequeños hacia los lados. But these big cracks are very, very big. Estos quiebres son realmente grandes. You could see some of these big cracks from Google Earth, for example. Ustedes pueden ver algunos de esos quiebres y los pueden mirar, si van en línea, los pueden revisar en Google Earth. They make giant polygons that are several kilometers in diameter. Hacen grandes polígonos que son de varios kilómetros de extensión. And the giant cracks even break the road when the road goes across it. Y algunos de esos quiebres incluso parten los caminos, las autopistas y las carreteras. Now, when you have giant cracks like this, the material on the side of the cracks falls into the middle of the crack and fills it up. Cuando tenemos estos quiebres así tan grandes, el material que está hacia los lados, en los bordes del quiebre, se derrumba dentro y tiende a llenar la ranura. And yet, we didn't see this in the cracks that we looked at, and an example is on the right. Pero no vemos esto en el coconino. Por ejemplo, tenemos este caso aquí a la derecha. Another thing that we found is sometimes the cracks have a U shape to them. En algunos casos notamos que los quiebres tienen una estructura tipo U. So you can see how this crack goes all the way across the bottom and joins up to another crack on the other side. Podemos ver que aquí tenemos este quiebre a la izquierda en la fotografía, se mueve hacia la derecha, hacia el centro, hacia arriba y se une con la otra. Tenemos una estructura de V a la izquierda, una estructura de U a la derecha. And again, this is something that mud cracks do not do. Estas son cosas que no suceden cuando se hacen esos quiebres en barro. Another thing that we found is sometimes the cracks would come down through the rock and go right through sand bodies. En algunas ocasiones vamos a ver este tipo de situaciones donde los quiebres se mueven y pasan a través de otros materiales, como estamos viendo aquí en los dos ejemplos. Cortan cuerpos de arena que estaban ya allí en la formación. So in both of these examples, there's a horizontal sand body. En estos dos ejemplos tenemos un cuerpo de arena horizontal And the vertical crack comes down and penetrates right through it. y el quiebre vertical viene y desciende y atraviesa ese cuerpo de arena. Mud cracks don't do that. Los quiebres en barro no hacen eso, no sucede así. If you're in a desert and look at mud cracks, as soon as a mud crack gets down to sand, it stops. Si ustedes ven en un desierto o algo así, cuando tenemos barro y se quiebra, la arena entra y se detiene. No se comporta de esta manera. Another thing that we found is sometimes these sand-filled cracks go down into the rock at an angle. En algunas ocasiones vamos a ver, como en este caso, que el quiebre y el relleno va descendiendo y se mueve hacia el lado, como estamos viendo acá, que desciende y se mueve hacia la derecha. And so the Coconino sandstone is at the top, Tenemos la arenisca del coconino en la parte de arriba and you can see a little bit of the brown hermit formation right above the scale. y tenemos un poquito de la formación del ángel hacia arriba, es esa parte que vemos un poco rojiza en el extremo izquierdo superior.
And again, this is something that mud cracks probably would not do. Esto no sucede con los quiebres en barro. Another thing that we did when we looked at the cracks is that we measured how they were oriented. Otra cosa que revisamos con estos quiebres es la orientación de ellos. So I'd use a special compass to see if the crack was oriented north or east or west. Utilizamos un compás especial para ver si el quiebre está orientado hacia el norte, sur, este u oeste. And initially I thought this information would be unimportant to my study, Inicialmente pensé que esta información no iba a tener ningún valor o importancia para mi estudio, but when it turned out when I went to get this study published, pero cuando estaba a punto de publicar mi trabajo, one of the reviewers said, well, you don't have any crack orientation data. uno de los jueces que revisó mi documento me dice, mira, tú no tienes ninguna información con relación a la orientación But I had de estos fenómenos, de estas estructuras. I had it, but I hadn't analyzed it yet. Yo la tenía, no la había analizado y no la había incluido en la monografía. And when I analyzed the results and plotted them, I came up with something like this. Cuando analicé la información y la llevé a modo de gráficos, esto fue lo que encontré. And I did some circular statistics on this. Hice una estadística circular y miren lo que encontré. And the statistics showed me that the cracks were indeed oriented, which was very important. La estadística me muestra que los quiebres tienen una orientación. This demonstrated that these things could not be mud cracks because mud cracks would go in a lot of random directions. Esto muestra también que no son quiebres comunes en el barro porque los quiebres comunes en el barro van a ir en direcciones al azar. Esto no es al azar, esto está bien orientado. These results indicated that there was something making the hermit crack. Esto nos está diciendo que había una fuerza externa que estaba haciendo que la estructura se quebrara. And it wasn't the sun. Y no fue la luz del sol, no fue el calor del sol. Another thing that we found that was very interesting is we found down below the coconino in some places the bedding was lost. Down below the coconino, so right in the middle of the slide there are no layers. Okay. Otra cosa que encontramos fue que en algunos sectores del coconino la capa no estaba. And this often happens during earthquakes. An earthquake might turn a body of sand into a liquid. Esto sucede en algunas ocasiones cuando durante un terremoto el barro o el suelo se comporta como líquido. It's a special process called liquefaction. Es un proceso especial conocido como liquefacción. And right in the middle of this slide, you can see a big piece of coconino that's been carried in this liquefied bed. En el centro podemos ver una parte del coconino que ha sido movida de una manera líquida. And here's one more example. These are a little bit more difficult to see, Aquí tenemos otro ejemplo que está un poquito más difícil de ver, but you can see some of the layers in the coconino. pero podemos ver un poco de las capas aquí del coconino. And then right above the scale, there's some layered pieces trapped in this liquefied bed. Justo arriba de la escala tenemos algunas de estas capas atrapadas que estuvieron en estado licuado. Dr. Chadwick mentioned load casts in his last presentation. El Dr. Chadwick mencionó algo de esto en una de sus últimas presentaciones. And we found some load casts at the bottom of the coconino as well. Encontramos este tipo de estructura en el fondo del coconino. This means that when the coconino was put here, Eso significa que cuando la capa del coconino se estaba consolidando sobre la capa inferior, the material down below was still soft and wet. el material en la parte de abajo estaba todavía húmedo y suave. In some of the literature that we read, Algo de la literatura que leímos al respecto, it said that there were bodies of sand down within the hermit, nos sugiere que hubo cuerpos de arena debajo de la estructura del coconino. This picture was published back in the 1930s, Este gráfico fue publicado en 1930, en esa década.
And we went back to this site and actually found some of these lateral sand bodies. Y fuimos precisamente al lugar donde se tomó este gráfico y encontramos algunos cuerpos de arena. And here's a picture what one of these looks like near the head of the person that's standing there. Aquí vemos una estructura que se puede visualizar cerca del nivel de la cabeza de la persona que está en la fotografía. So this body of sand is within the Hermit Formation. Este cuerpo de arena está dentro de la formación del Pérmico And it looks a lot like the Coconino sandstone. y se parece bastante a la arenisca del Coconino. Here's another example of one of these sand bodies. Aquí tenemos otro ejemplo de estas cajas de arena. Okay, now the next thing that we did is we took some rocks and looked at them under the microscope. Otra cosa que hicimos fue que tomamos muestras de rocas de acuerdo a los protocolos y las llevamos al laboratorio y las examinamos. And when you prepare a rock for examination under the microscope, you force blue epoxy in between the grains. Cuando preparas una roca para ser analizada bajo el microscopio, la preparas con material epoxi a alta presión para que se pueda utilizar bien debajo del microscopio. And so when you look at the rock under the microscope, all the empty spaces are blue. Y cuando miramos la roca bajo el microscopio, los espacios que estaban vacíos han sido llenados con el epoxi y los vemos en azul. And so you can see near the top, we have a lot of blue. And as we go down to the bottom, the blue becomes less and less. Ustedes pueden ver que en la parte de arriba tenemos, en la primera foto de arriba a la izquierda, tenemos mucho azul, pero en la muestra del medio hay menos y en la muestra del fondo hay menos aún. One of the things that happens during the process of liquefaction Uno de los procesos que sucede, o uno de los fenómenos que sucede durante los procesos de liquefacción de materiales, is that sand grains get packed closer together. es que los granos de sal, de arena, perdón, se van compactando y se juntan. And so based on all this data that we were finding, Así que basados en esta información que estamos viendo aquí, we developed a hypothesis that these cracks might have been caused by an earthquake. desarrollamos una hipótesis de que estos quiebres habían sido causados por un terremoto. Sometimes when you have very large earthquakes A veces cuando tienes terremotos muy grandes and you have sand that's filled with water, y tienes arena que tiene algo de agua, that sand will become like a fluid. esa arena se va a comportar como un fluido, como un líquido. And so if my two fists are sand grains that are touching each other, Si estos fuesen dos granos de arena que se están tocando el uno al otro, during the earthquake, those sand grains come apart durante el terremoto esos granos de arena se separan and they float in the water. y fluyen como agua. And when they float, the sand can move just like water. Cuando fluyen entonces la arena fluye como si fuese agua. When the earthquake is done, those sand grains come back together but much tighter. Una vez que el terremoto termina, los granos se juntan, pero se juntan de una manera más compacta de lo que estaban antes del movimiento. So as we developed our hypothesis, we started to look for evidence of liquefaction. Cuando estábamos desarrollando nuestra hipótesis, miramos por evidencia de liquefacción y aquí la tenemos. And that's why we took examples higher up and a little bit lower and then finally down towards the bottom. Tomamos muestras de la parte superior, del medio y finalmente en el fondo del material que estaba en el relleno de la grieta. And you can see there's very little of that blue epoxy down near the bottom. Pueden ver que en el fondo hay muy poco de ese relleno azul. And we think that's the part that became liquefied during the earthquake. Y creo que esa es la parte que se licuó durante el terremoto. And notice that is in one of the part where we don't have much epoxy is in one of those sand-filled cracks. Y ustedes pueden ver que la muestra de la izquierda del fondo está tomada del material que está rellenando la grieta. Okay, we did one more thing, Hicimos algo más. and I don't want to bore you with a bunch of data, but I think this is important. No los quiero cargar con demasiada información, pero creo que esto es importante. We actually looked at the amount of clay that was in the Hermit Formation. Quisimos mirar un poco acerca de la cantidad de
arcilla que había en las muestras. And we compared that to other dry lakes that had big mud cracks. Comparamos eso con otros lagos secos que tienen quiebres en el barro. And we found out that there was very little clay in the Hermit Formation. Y entonces notamos que había muy poco de este material en las formaciones del Ángel Brillante. And we also looked at the clay content in other lakes Miramos también los contenidos de arcilla en otros lagos secos that had these giant cracks. que tenían estos quiebres enormes. And we found out that those lakes had quite a bit of clay in their sediments. Y notamos que esos lagos tenían una buena cantidad de arcilla en esas muestras. So the reason that you get mud cracks at all Así que la razón por la cual tenemos quiebres en el barro is based on the amount of clay that's in the sediment. se fundamenta en función de la cantidad de arcilla que hay en los materiales. If the sediment doesn't have clay, Si el sedimento no tiene arcilla, it can't crack. no se quiebra. At least it can't crack due to the sun drying the mud out. Por lo menos no se va a quebrar con la acción del sol. And so the Hermit Formation didn't have the clay. Así que la formación del ermitaño no tenía arcilla. And so here's a summary of some of the data that we found. Aquí hay algo de la información que encontramos. We found out that when we went to large dry lake beds, No, encontramos que cuando nos íbamos a revisar un lago seco, esto era lo que encontrábamos. that the sides of these big cracks fall into the crack. Los lados de las grietas se desprenden hacia el medio de la grieta y buscan llenarla. We actually have some water flow down some of these cracks. Fluye un poco de agua en el fondo de estas grietas. We have lots of big cracks superimposed, or we have lots of smaller cracks superimposed on big cracks. Tenemos muchas grietas pequeñas que se sobreponen con las más grandes. And these big cracks were very widely spaced. Estas grietas son muy anchas In other words, y están espaciadas. these giant playa cracks didn't look anything like the cracks that we're seeing in the Grand Canyon. Así que estos tipos de quiebres no se parecen en nada a los quiebres que tenemos en el Gran Cañón, en el Coconino. And again, here's some of the things that we've already looked at today. Aquí hay algunas de las cosas que hemos visto el día de hoy. We found out that our sand-filled cracks in the Grand Canyon had many differences with playa cracks. Encontramos que los quiebres que encontramos en el Gran Cañón son muy diferentes a los quiebres que vamos a encontrar en el fondo de un lago seco o en un desierto. So after we collected all this data, Después que recolectamos toda esta información, we were ready to look at our data, estábamos listos para revisar nuestra información and we were ready to see if it really fit the conventional model for the cracks. y entonces podíamos ver si la información tenía armonía con la interpretación tradicional o si armonizaba con nuestra hipótesis. We were ready to see if these were mud cracks or maybe could be explained by something else. Estábamos listos para ver si eran quiebres en barro o si podían ser explicados de otra manera. Okay, so another thing that we thought that these might be were sand injectites. Otra cosa que pensamos es que estos casos podrían ser de arena que había sido inyectada en forma líquida dentro de estos quiebres. And sand injectites have some special properties. Y la arena cuando es inyectada tiene ciertas características. A lot of sand injectites usually have no bedding, or the bedding will be vertical. Una de las características interesantes es que cuando la arena es inyectada de esta manera, en comportamiento líquido, los materiales están organizados verticalmente y no horizontalmente como en un escenario de llenado. The sand injectites usually occur in very small sands. La arena se inyecta cuando estamos hablando de granos finos. And so you might see coarse sand in the bottom of a stream bed, but the injectites usually happen in sand that's very, very small. Pueden ver otros tipos de materiales en el fondo de un río o en otro lugar, pero la arena que es inyectada en esta forma es de un grano fino. And we found some very good evidence that these were sand injectites. Y encontramos buena evidencia de que esto era arena que había sido inyectada en forma líquida. Okay, let me tell you a brief story. Déjenme contarles una corta historia.
I presented this data at a scientific conference. Presenté esta información en una conferencia científica. It was not a Christian conference, it was just a scientific conference. Era una conferencia científica, no era un escenario cristiano. And a geologist came by that worked in the Grand Canyon. Y se me acercó un geólogo que había trabajado en el Gran Cañón. And I had some of these rock samples that I showed to the Y geologist. tenía conmigo unas de esas muestras, ejemplos de rocas de las que había estado hablando. I gave her all the evidence that these were sand injectites. Le di toda la evidencia de que esta era arena inyectada. And she liked my data very much. Y a ella le encantó la información que yo le estaba presentando. And of course, the data doesn't fit the mudcrack hypothesis. Y ella notó que la información que estaba presentando no cuadraba con el modelo naturalista. But I was able to convince her Pero estuve en capacidad de convencerla de la that these evidencia were sand de injectites. que esto era arena inyectada en los quiebres. Okay, so let me show you a model that I showed to her. Déjenme mostrarles un modelo que le mostré a ella. First, we would have the deposition of the Hermit Formation Primero and the vamos a- Coconino Sandstone. Primero entonces tenemos inicialmente la formación de la ermita y la formación del coconino. And then some time would pass. Algo de tiempo va a pasar. In the conventional model, En el modelo convencional, the Coconino Sandstone is supposed to be 275 million years old. en la perspectiva naturalista, la formación del coconino se supone que tiene 275 millones de años. And evolutionists would also tell us that the earthquake that caused these injectites Un científico naturalista nos va a decir que el terremoto que causó esta arena ser inyectada happened about 55 million years ago. sucedió cerca de 55 millones de años atrás. And so there's a time difference there of about 220 million years. Así que tenemos una diferencia de más o menos 220 millones de años entre un evento y el otro. And so all that time would pass and the earthquake would happen. Todo ese tiempo pasó. Okay, so watch the animation. Veamos la animación. So as the earthquake energy penetrates through the rocks, El terremoto penetra sobre la roca. the Hermit Formation would open up, La formación de la ermita se va a ir abriendo conforme a las ondas sísmicas se van and transportando. the liquefied Coconino sand would move down into the Hermit. La arena del coconino en condición licuada por la acción del terremoto va a penetrar las grietas abiertas por las ondas del terremoto. So I explained all this to the geologists that came to see me, Y le expliqué todo esto a los geólogos que vinieron a escucharme. and then I thought I would be brave and tell her the problem with that hypothesis. Y yo pensé que se iban a enojar con la información. She was convinced that I was right Ella se convenció que yo estaba en lo correcto, until I told her about the time problem. hasta que yo le mencioné el asunto del tiempo. I said the problem is, Yo le dije, el problema con todo esto es que, how could the Coconino sit there for 220 million years ¿cómo se puede asentar el coconino allí por 220 millones de años todavía en condiciones suaves and not become a hard rock? y no endurecerse? She was convinced of the data before I told her that. Ella estaba convencida de la información antes de que yo le mencionara el elemento de tiempo. And it's a good example of how a worldview can affect your interpretation. Y es un excelente ejemplo de cómo una cosmovisión puede afectar la forma como usted ve e interpreta la evidencia. She did not like that at all and stomped away. Una vez que le mencioné lo del tiempo, ella no le gustó y se fue zapateando. So let me tell you how I think all this happened. Déjenme decirles cómo pienso yo que todo esto sucedió. So we have the deposition of the Coconino and the Hermit, Tenemos la deposición de la ermita y del coconino. and we would not have much time pass at all. No tenemos mucho tiempo pasando, así que todavía el material está suave. If these two formations were made during the flood of Noah, Si estas dos formaciones fueron depuestas durante el diluvio, as we've suggested in some other presentations, como sugerimos con este estudio y se ha sugerido en otras presentaciones en esta conferencia, there would be less than a year habría menos de un año entre el momento de la deposición y el terremoto.
between the laying down of these sediments and the earthquake. entre la deposición de los materiales y el terremoto. And so we're going to have the earthquake, and this time it'll go faster. Tenemos el terremoto y esta vez va más rápido, se van formando las grietas cada vez más pequeñas, más grandes cuando está más cerca del epicentro. And so we think that these are sand injectites now. Y ahora vemos y sugerimos que lo que tenemos es la arenisca de coconino todavía suave, penetrando las grietas en forma licuada, And comportándose como fluido, como That líquido. is what we've published in the secular literature. Eso fue lo que publicamos en la literatura secular. We published this in 2010, Lo publicamos en el 2010 and I haven't had anybody that I know of disagree with our y interpretation. nadie ha replicado negativamente a mi interpretación hasta ahora. And so here's a summary of what we have. Aquí tenemos un resumen en el gráfico. So we think these formations were laid down during the flood. Creemos que estas dos estructuras fueron depositadas durante el diluvio. We had a big earthquake. Tuvimos un terremoto fuerte. The earthquake caused the sand to become liquid, El terremoto causó que la arena se licuara and the liquid sand was forced down into the hermit. y la arena en comportamiento líquido llenó las grietas. And so that's an example Y ese es un ejemplo of how we go about doing scientific research. de cómo nosotros podemos hacer investigación científica. We have a problem. Tenemos un problema. And when I started this research, I didn't know that I would come up with a satisfactory solution. Cuando yo empecé esta investigación, no pensé que iba a resultar con una respuesta satisfactoria. It had been reported in the literature that these things were mud cracks, Había sido informado ya en literatura académica respetada que estas eran quiebres en el barro. and I didn't know if there was going to be a solution or not. Yo no sabía que iba a tener una solución o no, But because of my worldview, pero a causa de mi cosmovisión I asked them different questions that others had failed to ask. le hice preguntas diferentes a la evidencia que otros no se habían atrevido a hacerle. Nobody had thought about getting up close to these cracks and actually looking at them. Nadie había pensado en acercarse a esos quiebres y examinarlos cuidadosamente. And when we got close to these cracks, because of our worldview, we saw things that others had missed. Y cuando nos acercamos suficientemente a estos quiebres y los analizamos con nuestra perspectiva, obtuvimos respuestas. And so we used a very careful scientific method to investigate them. Usamos un protocolo científico riguroso y cuidadoso para estudiar los materiales y toda la evidencia. We used very careful reasoning and data to interpret them. Utilizamos razonamiento y argumentación cuidadosa y rigurosa para interpretar la evidencia. And we presented convincing evidence that these were sand injectites. Y presentamos evidencia convincente de que estábamos ante una situación de arena licuada And the only- e inyectada. The only reason that people would disagree with us is because of their worldview. La única razón por la cual algunos podrían no armonizar con nuestra interpretación o discutirla podría ser en función de su cosmovisión. Thank you very much. Muchas gracias, muy amables.